boa tarde a todas e a todos. Eu vou pôr de pé se não chega a voz. Hoje vamos aqui apresentar duas figuras e para isso solicitamos a vinda de um homem da música que é um homem que acompanhou sempre os grandes nomes da música contestatária portuguesa. Portanto, acompanhou o Zeca Afonso, o Francisco Fanhais, o José Cid, o Mário Branco, etc. E não mais. Isto é uma organização que agradecemos à entidade da Carta Bom que nos recebe. É uma organização de uma associação cultural chamada a Irmandade do Dolman. Está aqui um dos principais elementos. Ancho, que és a alma desta organização. Portanto, eu peço a atenção para umas quantas músicas do meu ilustre amigo Chico Carinho, que és uma memória viva da música de contestação. Para ele peço-vos uma salva de palmas. Muito obrigado. Escollín neste contexto un par de músicas de intervención, de protesta, de combate, digamos, a máis antigua que xurde a partir da Revolución Francesa, 1789. Bueno, pois 1790, esta canción que se titula Xa irá, en francés. É dicir que en portugués sería iso vai dar certo, e en español eso será. Eso será. Eso irá, vai ir ben, non? Decían, bueno, e procede de unha canción popular, é dicir, non ten autor, así como se sabe o autor da Marsellesa, non? Que ao final é o himno nacional francés, que tamén é desa época, un pouco máis tarde, non? Bueno, xa irá. Promete colgar aos aristócratas, é dicir, antimonárquica, por suposto, que aquela monarquía absoluta era dono de todo dos ciudadanos e das súas pertenencias e todo, non? E entonces só se dedicaban a boa vida e tal, e entonces dice que aos aristócratas que os van a poñer na lanterna, decir, no poste da luz, e que os aristócratas que os van pendurar. Ben, como así foi, non? Ben, xa irá. Non vexo moi ben porque estou sin óculos, que os escribí, me caeron, me romperon, pero bueno, non. Un gran combatente contra a ditadura, que a ditadura no ano 26, tu corríxeme si tal, 1926, e entonces este compositor, López Grasa, reconocido mundialmente, compositor de clásica, pero era antifascista, anticolonialista, e xa no ano 45
a canción esta que escollín, escribeu unha serie de cancións contra a ditadura. Bueno, a guerra foi ainda no 61, pero el xa no 45 contra a ditadura, non? E eran os cantos, chamase Acordai e Despertade, non? É interesante a letra. Acordai, homes que dormís, a embalar a dor dos silencios vis, do silencio vil. Vinde no clamor das almas virís, arrancar a flor que dorme na raíz. Olhe, por certo, os portugueses en moitas cancións sempre fai referencia ás flores, non? Esa é unha imaxe moi bonita, non? Arrancar a flor que dorme na raíz. As pedras do mar, o mundo e os corazóns, acordai, acender de almas e de sois este mar sen cais nen luz de farois. E acordais, despois das lutas finais, os nosos heróis que durmen nas covas, nos covais. Este é un poema de José Gómez Ferreira. José Gomes Ferreira. Gómez Ferreira. Poesia 1, 2 e 3. E, bueno, este é un home extraordinario. El compuxo a música, López de Grasa. E acordai. E é unha música extremadamente sencilla. Quería... Ele era un gran compositor, con moito mérito clásico, non? As orquestas e tal. Pero quería eso, chegar a toda a xente, e entonces compón unhas letras, ahora que estamos precisamente nas letras galegas de Luisa Villalta, na que a poesía e a música en bloque, están totalmente fundidas, teñen todo sentido, e con unhas poucas notas sencillas, é impresionante a musicalidade que teñen, non? Ben, pois acordai. Que desperten a xente que está adormecida, non? Na sequência, quero agradecer a presença do Chico Carinho e, sobretudo, quero agradecer a presença de todos vós. Portanto, vamos dar início, digamos, a esta apresentação do livro Morrer a Pobre. Peiro, antes de mais, eu não sei se ouve bem, no fundo. Bom, antes de mais, de dar início à apresentação do livro, eu quero me congratular com a vossa presença, Peiro, sobretudo por ter a honra de ter aqui ao meu lado um escritor de exceção, um homem que toca, como eu costumo dizer, todos os violinos da orquestra da escritura, o Alfonso Domingo, que és um homem que, além de ser um escritor,
é sobretudo um grande investigador da história factual. Pero tem outra característica. Também buscou, nas suas intervenções, nos seus estudos, buscou também aquilo que se chama a história viva, do dia. Procurou as pessoas que tiveram, digamos, predominância nos atos que ele conta, foi buscá-las e espelhou-as nos seus livros. Além de tudo, este homem, além de escritor, é um extraordinário documentalista e de Te voy a nombrar a gente. Bom, muito tinha que dizer sobre ele, pero não pode ser só eu a protagonizar esta história. Aqui ao lado dele, deste escritor, deste homem documentalista, deste homem que traz um pouco da história que estamos a perder, dos contactos que de facto fazem, digamos, a base substancial da nossa dignidade como homens, temos ao lado dele um homem extraordinário, uma figura viva da resistência, um homem que não é galego, um homem que é luso-português, como eu gosto de dizer. Eu também não sou só português, eu já adotei a nacionalidade galega. Eu espero que vós outros não me correis aqui a hóstias por fora, entendes? Por querer me meter como galego. Bom, no fundo eu já sou galego também. Bom, a quem é que eu me refiro? Refiro-me a um homem que fez a história e que, por fazer história do país Espanha, bateu com os ossos na cadeia. Foi arrestado. Isto é inadmissível. Pois o homem está aqui. Este homem esteve e está com a Revolução Portuguesa, esteve com aquilo que se chama, para mim, mais importante que o senhor que fez a transição. Eles fizeram a consciencialização espanhola, do exército espanhol. Eles foram muito mais do que isso. E por serem homens fiáveis, homens de uma só fé, de uma só cara, incapazes de se torcerem, eles fundaram a União Militar Democrática. Estes homens foram perseguidos. Estes homens foram presos. Estes homens lutaram por aquilo que se chama democracia. Isto é inconcebível que quando se faz bem se receba hóstias. Perdonai-me a expressão, não sei dizer isto de outra maneira. Pero, tudo isto podeis ler e deveis ler neste livro. Porquê? Porque o Afonso Domingo, neste livro, reporta, tal e qual, mojar a pólvora. Isto, eu passarei esta palavra, esta expressão, ao nosso amigo Coronel José Fortes, porque de facto havia que molhar a pólvora. A pólvora era necessária estabilizá-la, pará-la, para se arrancar algo de novo, para se arrancar uma democracia. Mesmo assim, estamos numa democracia, pero a transição, a meu ver, perdonai-me, não se fez como devia ser. A transição está manca, está zurda. Pero não é por culpa destes homens. Estes homens fizeram-na e queriam-na fazer bem. Para isso, apresentaram no dia 1 de setembro de 1974 o ideário
para um novo país. Por isso pagaram. Por isso ainda tiveram que sofrer. Bem, já me alonguei demais. Perdonei e estou à vossa disposição no fim deles falarem. Eu passo a palavra agora ao meu amigo Alfonso Domingos, que eu não sei o que é que posso dizer de ti. No digas nada más, no digas nada más. Muchas Vale, gracias. muchas gracias a todos. Bueno, hacía tiempo que no veía tanto entusiasmo en una presentación. La verdad es que es muy agradecido y estoy encantado de estar en Vigo, que es un poco mi segunda tierra, Galicia. Mi mujer es de Cañiza y venimos mucho por Vigo. Aparte de eso, bueno, dar las gracias por supuesto a Cartabón, a la librería, a Ancho Padín, que ha hecho posible todo esto, y a dos personas extraordinarias como son José Vieira y José Fortes. Y digo que son extraordinarias porque solamente el viaje que hemos hecho de Pontevedra hasta aquí, Ancho y yo, y ellos dos hablando detrás de los héroes de la Revolución de Abril, las situaciones de España, de Portugal en ese momento, solo eso era una clase de historia magistral y maravillosa que es una pena no haber podido reproducir para vosotros. Ahí estaban todos, Correia, estaba Otelo, estaba Salgueiro Maya, estaban todos los héroes de la Revolución de Abril en boca de estos hombres que los han conocido y los han tratado, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí el mérito, si acaso, del libro es poner un poco en conocimiento una historia preciosa que hay entre los capitanes de Abril, entre la Revolución Portuguesa y la UMD, los militares demócratas españoles, que como muy bien dice José Fortes, que además es el que de alguna manera me da el título para el libro, el de Mojar la pólvora, pero como él muy bien dice, ellos ya eran demócratas, pero cuando llegó la Revolución de Abril fue una absoluta inspiración, un deslumbramiento tal que hizo que esa sensación y esa necesidad que tenían de luchar por algo en lo que creían, pues os pusierais digamos, de acuerdo y os pusierais a organizar la Unión Militar Democrática, que bueno, no vamos a contar toda la historia pe a pa, porque yo lo que quiero sobre todo es que les escuchéis a ellos, que son verdaderamente la historia viva. Pero hay una historia preciosa ahí. Los capitanes de Abril ayudaron a la OMD cuando se exilió el único capitán que no fue detenido, cuando os detuvieron a todos, José Ignacio Domínguez Pucci, se exilió en Lisboa, aunque él iba a dar las ruedas de prensa a París, y luego hubo un contacto, digamos, entre el jefe de los servicios secretos de la Revolución del 25 de abril, Carlos Almada Contreiras, que hizo contacto con Jesús Martín Consuegra de la OMD en Madrid, y hubo durante una serie de meses, hasta que el proceso portugués por una parte y el proceso español confluyeron en que tanto los héroes de la Revolución como los demócratas españoles estaban ambos en la cárcel. Bueno, hay una historia que había que contar, que es una historia que es parte de nuestra, pues eso, de nuestro último periodo, de la transición, o como lo definió Raúl Morodo, la transacción más que la transición. Y bueno, eso es lo que yo he hecho perpetrando este libro. La verdad es que gracias a entrevistas a los miembros de la UMD y a algunos capitanes de Abril, he podido contar de una manera periodística, porque esto es un largo y un gran reportaje con mucho diálogo y con mucha recreación de ciertas situaciones y algunas fotos, no hemos podido meter muchas más, pero sobre todo en las que se realiza un homenaje, por un lado, a los capitanes de Abril, que acabaron con una dictadura de 48 años en veintitantas horas, ¿no? O sea, fue un día y medio realmente lo sí, que prácticamente fueron 20 horas. Exactamente. Y luego también un homenaje a ese grupo de militares demócratas que era una minoría dentro del ejército español, pero que de alguna manera servía, o sea,
llevaban ese patriotismo, porque siempre lo he dicho, o sea, los militares de la UMD eran el patriotismo en estado puro, era pensar en el país, no pensar en sus carreras, ni siquiera en sus familias, que también sufrieron, en fin, lo que hicieron y bueno, desde ese punto de vista yo creo que hay muchas similitudes. Ambos al final fueron utilizados por los partidos políticos, al final incluso hubo que luchar por una amnistía que no se os dio, mientras que la gente de ETA se la había dado 10 años antes. En fin, toda una historia que a mí me gustaría que empezaras a matizar y empezaras a hablar y a contar cosas. Pásame el libro. Sí. Muy bien. Bueno. A mí es que me pone nervioso esta gente. Yo normalmente me enrollo más. Ti entendes o galego, verdad? Porque eu creo que podemos falar galego aquí. Hombre, podes. Todo o mundo entende. No, porque Eu non estamos falo, aquí, mais Cartabón entendo. Bueno, eu coido que o libro bollar a pólvora, mojar a pólvora, bollar a pólvora é unha frase miña nun contexto cando nos reunimos para ver que facer porque o 25 de abril, como digo eu no outro traballo, non nos fixo demócratas, simplemente veu a decirnos que sempre se pode facer algo, se non é o que fixeron os portugueses, algunha outra cousa. Entonces aquí en España temos unha tradición de golpes militares terrible. Eu recordo que o meu compañero Martín Consora naquela reunión dixo golpes nin para traer a democracia, o sea, temos que acabar con esa aventura de militares golpistas. Entonces, naquele contexto, entonces que facemos? Eu me ocorreuseme, temos que facer o golpe inverso, é dicir, impedir un golpe. E como impedes un golpe? Bollando a pólvora do exército franquista, que é dicir, descompoñer todo o seu sistema de actuación, meter xente demócrata nas unidades, por pegas denunciar os militares que estaban predicando o golpe xa nos cuartéis e todo aquilo. Pero o título debía ser o subtítulo, porque o subtítulo é o subtítulo ao revés, porque o subtítulo pon la historia de la UMD e la revolución dos claveles, para ser honrados había que poñer a revolución dos claveles, que foi o que nos motivou a nós somos medio afillados do MFA, e logo a UMD ou a transición española. Por lo tanto, ainda así a mí, mojar la pólvora, é un título que me halaga. O libro xo veredes, pero, claro, eu non son capaz de facer unha crítica deste libro, porque cando leo que é un personaje eu estou vendo as entrevistas que fai, estou oindo falar a compañeiros meus, a mulleres de compañeiros, estou vendo espacios, sitios, a prisión ou fora, nos cuartéis, e por tanto non leo con imparcialidade para poder decir, pois tal, que está ben contado ou mal contado. Está moi ben contado. Ten que estar moi ben contado, pero eu quero dicir que aunque estuvera mal contado, eu leio coa mesma pasión, porque no fondo fala de nós, quero dicir, como unha vez que presentei o libro en Pontevedra, e topei pola rúa a dous homes que iban diante de min, e dicir, vamos alá a presentar que van a presentar o libro de Fortes e tal, e dixo, porque a iso hai que ir porque fala de nós. Era Pontevedra contemporánea, fala de nós. Bueno, pois este libro fala de nós e, polo tanto, aquí estamos. O mellor da tarde de hoxe foi a conversa que tuvemos no campo, pero esas non se poden repetir. Pero ahora le tiraremos de la lengua un pouco. Sí, vamos para nós o 25 de abril puxenos a andar. Home, antes do 25 de abril nunca fixéramos un contacto de codos máis cos que coñecíamos para decir cantos somos os demócratas,
No, simplemente tomábamos café con aqueles individuos, con aqueles compañeiros que eran máis do noso parecer, tirando a demócratas, e usábamos un pouco cos que chamábamos ultras. Pero o 25 de abril foi a espita que tal. Antes do 25 de abril, porque eu estivera destinado no campamento de Tui 3 anos e tivera moita relación cos portugueses de Viana do Castelo, porque os portugueses, os militares portugueses, a min produxeronme unha sorpresa porque nin gritaban como gritaban, non somos os gritores, os españois, nin gritaban, eran máis sosegados, sabían casi todos os idiomas, falaban castelán, ningún de nós, dos outros, dos non galegos, falaba algo de portugués ou entendía o portugués, e sabían todos, bueno, inglés, algúns francés, quero decir que, e aquí en España estamos tan cerrados que ninguén fora a Inglaterra nin a Francia, quero decir que era difícil ir a un curso, únicamente a un curso militar onde se aprendía léxico militar, pero nada de máis. O 25 de abril foi o que nos puxo a andar, entonces automáticamente se verán, conto Julio Busquets, as vacacións foron para contactar con compañeiros, a ver cantos somos aí aquí, tal. Empezamos aí a facer ese tanto de codos, quedou como resultado que co 25, co 31 de agosto e 1 de setembro fundáramos a Unión Militar Democrática. As referencias que tiñamos eran todas literarias. A mí viñeron a ver nese verán un capitán de Gerona, Arturo Gurrearán, e un de Madrid, Jesús Martín Consuegra, porque lera o libro de Christiansen, Los orígenes del poder militar en España, que a mí me pedira que lle fixera unha introducción amplia para que, porque o libro é unha especie de tesis doctoral, e polo tanto que fixera unha introducción para que o lector español soubera un pouco de que iba todo aquilo. Aquela introducción tardou en ser aprobada, creo que 3 anos, 2 ou 3 anos. Eu escribira no 71, e creo que saleu no 74, salira en xaneiro do 74, entón o primeiro que fixeron foi vir a verme porque tiña unha referencia, como a Xulio, foron a ver outros, porque Xulio era coñecido pola tesis a súa tesis doctoral, o militar de carreira en España, que ademais lle causara moitos arrestos. A min aquilo non me causara arrestos, pero a defensa da democracia sí, porque naquel ano 74, no 73 xa empezou, os militares, mal que ben, foron se dando conta de que a oficialidade xoven, polo que oían dicir no bar e todo aquilo, non comulgaba xa co 18 de xulio, nin co franquismo, nin nada daquilo. Entón, provocaron un ciclo de conferencias para informarnos. E o jefe dixo, o coronel dixo, el comunismo lo doy yo. Vaya alguien a falarme do comunismo. E el socialismo lo dá mi segundo jefe. Entonces eu pedín falar da democracia, non do comunismo, do socialismo, senón da democracia. Cando lava 3 minutos falando simplemente das bases intelectuais do pensamento democrático, é dicir, en que se basa a conciencia democrática, é dicir, cuáles son as súas bases. E o coronel mandou firmes, acabou o acto, poden marcharse todos, fortes quédese. Lo que usted acaba de decir es de paredón. De paredón, xa sabemos o que é onde se fusila a xente. De paredón. Voy a tomarlo por unha pirueta tan intelectual e pasa usted arrestado a 15 días. Tal. Pouco despois arrestaronme 2 meses na casa como consecuencia da introducción e máis desa defensa da democracia. Entón estábamos así, eu estaba moi pendiente de Portugal, porque cando se publicou Portugal e o futuro de Spínola, eu tiña contacto co director de Aguilar, con Carlos Aguilar, porque me pedira a introducción aquela. Estuvera recentemente na miña casa, dixo Carlos, eu te podo traducir con ayuda ou sin ayuda el Portugal e o futuro, que a mí me parece un libro interesante para publicar en España, porque la tesis de que la guerra las colonias no hay solución militar para el problema colonial, es una tesis importante. A mí ya lo que después decía Spínola de una especie de Commonwealth
portuguesa me parecía una tontería solemne, pero aquello me parecía que era interesante. Entonces la llamé a Aguilar, Aguilar llamó a Portugal, pero Planeta ya compraron los derechos y afortunadamente lo tradujo Basilio Losada, que sin duda mucho mejor que yo, y el libro salió, el Portugal en el futuro, y armó cierto ruido. Entonces desde aquella estábamos pendientes porque alguno de los capitanes, a mí me invitaran fue el único español que fui a despedir al batallón de Viana que se marchaba para Angola en el año 62, creo que era, 62, 63. Entonces tenía bastante relación con unos capitanes de allí. Y empecé a oler que algo se estaba fraguando. Después de lo de Caldas de Raíña, no me quedó duda. Porque además el ejército es muy rarito. No me digas. Y todo se puede tocar menos el escalafón. El escalafón es una cosa muy seria. Hombre, sí. Entonces, no me explico cómo el gobierno publicó 2 decretos haciendo que aquellos milicianos que tenían estudios universitarios y hacían un cursillo de 6 meses, si iban a Angola, se situaban, porque en vez de ponerlos en una escala aparte, la escala de complemento, pero la ponían en la escala oficial, la normal, de cuadro permanente. El cuadro permanente, que llamándose en Portugal. Entonces, quer decir, pasaba diante o que ingresaba este ano, por exemplo, na escola militar, quedaba detrás do que este ano iba a fazer as milicias, el facíase oficial miliciano e iba a Angola e cando viñera teniente antes que o outro que estaba na academia. Iso provocou o que se chamou o movimento militar, pero deronse conto de que había moita resistencia e reduciron aquilo hasta capitán. Entón dixeron, eu fui, son dos casos. Os de solo poden ser hasta capitán, co cual os comandantes xa se retiraron, diríamos, da oposición. E por eso se chaman movimentos capitáns, porque senón chamaríase movimento das Forzas Armadas, claro. Pero inicialmente chamouse movimentos capitáns. Sí. Entón, cando se puxo aquilo a mover, pois claro, empezaron as asambleas, e a segunda asamblea xa non se trataba do decreto. O decreto non, tratábase do goberno, pero este goberno que a guerra colonial non tiña salida, Portugal estaba nunha situación tremenda, porque mitad da xuventude portuguesa ibas á emigración para non ir á guerra colonial. A guerra colonial levaba máis da mitad do presuposto, os militares tiñan que facer estadías alá 3 anos, despois voltar aquí, volvía para lá, aquilo era, e ali morría xente, aquilo non tiña salida. Na terceira asamblea ou algo así, foi cando se chegou a aquelas 3Ds do movimento. Iso é o que hemos estado, sí. Que falamos ao bocado. O que temos que facer é democratizar, descolonizar e desenvolver. Son os 3Ds do movimento do MFA. Entonces empezaron a facer eso, encargaron, era para dirixir isto, creo que o Vasco Lourenço, non sei, bueno, por aí seguimos aí. Bom, eu creio que eu gostei muito da tua preleção ao largo do movimento que foi o 25 de Abril. Realmente, uma das primeiras consequências para se fazer o MFA foi fazer o grupo, o Congresso dos Capitães porquê? Porque em 1973 saiu a Lei 353, que é a lei que diz que podemos ir, os milicianos, aqui no meu caso, por exemplo, eu estive 2 anos em teatro de guerra em Angola, regressei e passado cerca de 1 ano me chamaram outra vez para fazer um curso de 6 meses em Lamego, no meu caso em Lamego, porque era de força de intervenção. Portanto, eu fui um elemento que fui obrigado a ser comandante de companhia contra a minha vontade, que me mandaram para Angola e que fiz 149 intervenções aerotransportadas. Bom, estavam os capitães milicianos
numa pugna com os do quadro permanente, até que descobriram, de facto, que o inimigo não era os capitães que eram do quadro ou os capitães que eram do quadro complemento, que era o meu caso. O verdadeiro inimigo era o governo português. Era o Marcelo Caetano e Companhia Limitada. Bom, isto é o primeiro passo nos capitães, da passagem de capitães, do Congresso de Capitães da Guiné, em que esteve como organizador homens que tu conheces muito bem, ou conhecias o Almeida Bruno, o Monge e o Otelo, que se servem exatamente no momento, no determinado momento, de protestar contra a Lei 353 de 73. Então, o que é que acontece? Numa nova reunião, concordam que de facto a causa era o governo. Então há que tomar atitudes. Aqui começa um problema que é pouco conhecido em geral. A reunião dos capitães, portanto que se transformou em MFA, não foi imediatamente um movimento para derrotar ou cair o governo português. Teve na primeira grande reunião, no dia 29 de julho de 1973, decidiu-se 3 coisas. Ou se derruba o governo e se entrega a uma junta militar, ou se dá uma nova oportunidade ao Marcelo Caetano de fazer eleições novas, livres e de implantar uma democracia, ou se queda esta reivindicação unicamente como uma reivindicação militar. Ficou suspenso. 8 dias depois, decidem, não, isto só há uma solução. É pura e simplesmente fazer um golpe militar e entregar a uma junta militar, uma junta de governo. Porquê é que se criou uma junta de governo? Uma junta de salvação nacional? Precisamente para não deixar cair aquilo que se chama o poder na calha. Portanto, se estabeleceu um conjunto de homens reconhecidos por todos como sendo homens que poderiam marcar as pautas para que o país continuasse a funcionar nas condições que deviam ser. Sí. Creio... Te voy a interrumpir un poco, porque, que decir, todo ese que es el germen del golpe y tal, que se hace durante una serie de meses, o sea, realmente son como 8 o 9 meses, ¿no?, los que pasáis hasta que... a gestão sí. Y el que iba a hacer el que iba a ser un poco el que iba a hacer el plan era Vasco Lourenço y Melo Antunes, que son desterrados a Azores. Bom, eu aí creio que estou de acordo quase contigo. Ora bom, aí há uma pequena nuance, creio eu, que é importante fazê-la. Vou voltar um pouquinho atrás num ponto onde e já vou aí. A determinado momento saiu o livro Portugal e o Futuro. Portugal e o Futuro do Spínola. Pero, há bocado falámos também no curso desse livro. Pero esse livro teve muita influência, pouca influência nos capitães que realmente criaram o MFA. Porque o livro que realmente foi o livro de cabeceira da maioria dos capitães que estiveram na Guiné, porque o processo se estabelece a partir da Guiné, até por uma questão, digamos, logística. A Guiné era pequena, era fácil juntar os militares, enquanto que Angola era 14 vezes e meia maior que Portugal e Moçambique 7 vezes e meia. Ora bom, então esse livro que era de cabeceira foi um livro de filho de um indivíduo, que escreveu um filho de um indivíduo, sustentáculo de Salazar, o ilustre Mário Souto Maior Cardia, que escreveu um livro
para uma democracia anticapitalista. Esse livro, no meu tempo, foi distribuído por baixo da mão na academia e nos quartéis. Foi uma edição relimitada de uma coisa que vós outros conheceis, a Seara Nova. Clandestina, que diríamos Nova. aqui. Uma edição clandestina. Claro, esse livro foi clandestino. Pero esse livro foi aquilo que fez libertar a consciência dos militares, dizendo: bom, eu estou aqui a defender o quê? E então voltamos aí. Sim. Ora bom, a gestação propriamente dita vem bastante mais atrás. Começa a gestação deste movimento contestatário que foi até ao fim numa coisa que se passou em 1969. Em 1969, na passagem de ano de 1969, se cantou Francisco Fanhais a cantata da paz de Sofia Melo Breina Anderson, uma poetisa portuguesa, instrumentalizada por Francisco, ele fala, tu falas nisso, instrumentalizada, portanto, musicada por Francisco Fernandes e cantada nessa mesma noite por Francisco Fanhais. Nessa reunião da Capela de São Domingos, no centro da cidade de Lisboa, estiveram presentes alguns dos nomes que foram sustento teórico e que serviram de exemplo para alguns dos militares, sobretudo para os da Marinha, que eram mais instrumentalizados e que tinham uma formação mais profunda, filosófica e até, digamos, de cultura. Eu sempre quero referir nesta presença, nestes indivíduos, um indivíduo que era um arquiteto, Nuno Teotónio Pereira, filho de um dos sustentáculos do Salazar, do ministro Teotónio Pereira. Esse indivíduo, o Nuno, que eu conheci muito bem, foi um homem que foi pelo menos umas 30 vezes preso, era um tio excepcional. Pero isto foi a semente para começar, por exemplo, na Escola Prática de Administração Militar, na Escola Prática de Infantaria em Mafra e na Escola de Infantaria de Caldas, onde estava o monge, começou a semente, eu diria, a semente que veio a gerar na árvore da liberdade. Tal y cual como tú disseste. Sí. Y yo, que soy periodista, voy a hacer un resumen, porque si no aquí nos vamos a las 12 de la noche. Vale. En fin, la guerra colonial, la falta de desarrollo, todos los problemas que hemos hablado de escalafón y tal, hacen que los militares decidan dar un golpe. Y el que lo iba a hacer, que el encargado era Vasco Lourenço, pero con Melo Antunes los mandan a Azores y entonces el que lo hace es Otelo Saraiva de Carvalho, que lo hace de una manera magistral. Pero si Otelo es el cerebro de la revolución, el corazón de la revolución, y ahí estamos de acuerdo, es Salgueiro Maya, el capitán Salgueiro Maya, que tiene un momento estelar y que además hemos estado hablando de él y que además tú tienes también tu opinión y a mí me gustaría que ahí entraras tú. Cuando Salgueiro Maya llega de Santarém, que bueno, además ese cambio de mentalidad, ese cambio de mentalidad en los portugueses, en el ejército portugués, es increíble. Cuando Salgueiro Maya reúne en Santarém a su columna y le dice: señores, hay tres tipos de Estado: el Estado socialista, el Estado capitalista y el Estado al que hemos llegado. Vamos a acabar con el Estado al que hemos llegado. Los que quieran venir, que se vean conmigo, y los que no, se quedan en el cuartel. Cuando eso es una decisión desde el punto de vista militar y logística, pues eso, de democracia. Y bueno, llega a Lisboa con la columna después de 2 horas de marcha y el conductor de su tanqueta
se queda parado ante un semáforo en rojo. Y le dice Salgueiro Maya, dice, ¿pero qué haces? Una revolución no se puede parar con un semáforo en rojo, por favor, ¿no? Y total, llega al terreno. Sin embargo, en Valencia, él se enorgullecía de parar en los semáforos, mirar del coche. Dijo, no, salimos con los tanques a la calle, pero respetando los semáforos. Claro, claro. Sí, no, entonces, bueno, llegamos a esa escena estelar que es donde yo creo que se gana la revolución. Que es cuando Salgueiro María se enfrenta a las fuerzas del gobierno solito, con una granada en el bolsillo. Y un pañuelo blanco en la mano. Cuéntame. Y el general manda disparar. El que estaba al mando de aquella columna de tanques de verdad, no los que ellos llevaban. No eran Shemites, eran Shermans. Shemites éramos los pequeños, que las pequeñas tanquetas, sí. Y dijo que dispararan y no disparó nadie. Si eso ocurriera en España, yo estoy absolutamente seguro que al primero que le dicen que dispara. Porque la diferencia que yo noté siempre entre los portugueses y los españoles es que los españoles somos muy agresivos, somos de la meseta. Yo no sé si Machado, cuando aquel poema de Machado no fue por estos campos el bíblico jardín, son tierras para el águila, un trozo de planeta por donde cruza errante la sombra de Caín. Eso es bueno, la meseta ha producido siempre un militarismo así muy tremendo. Tanto es así que en la academia los vascos formaban siempre contarlo aparte, eran siempre gente muy firme, los catalanes también porque hablaban catalán, y los gallegos también, aunque nos miraban así de arriba para abajo, hasta el punto de que yo llevé mi gaita a Zaragoza al segundo trimestre para en los ratos libres irme allí junto al picadero y tocar un par de buñeiros. Venían 4 o 5 amigos, porque gallegos éramos así un poco, éramos los en las películas siempre nos ponen de aquellos que guardan la calle, ¿cómo se llaman? Los serenos tontos. Bueno, en saldas bolas, ¿verdad? Aquello era el gallego. Bueno, entonces la meseta siempre fue muy rígida y en todos los sentidos, es decir, rígida ideológicamente, etcétera. Yo me acuerdo un día me cogieron leyendo en formación un libro y era un pecado grave, estaba formado y puedo entrar a leer. Hay que decir también que una parte importante, ya yo creo que el 25% no éramos creyentes en la academia, que era mucha gente, y los ejercicios espirituales del segundo curso fueron boicoteados y solo asistieron los profesores, y los cadetes nos negamos a que nos obligaran a ir a unos ejercicios espirituales. La semana siguiente le llamamos la ofensiva de primavera, empezaron a sacudir, pero montamos un cirio contra unos ejercicios espirituales forzosos en aquella academia todavía tan franquista. Por lo tanto que había mucha contradicción y fuimos saliendo para adelante como pudimos, pero el agnosticismo nos vino muy bien porque mucha gente de los que fundaron la UMD, yo no, por supuesto, pero Busquets, Martín Consuegra... estaban en el Colegio Forja. El Colegio Forja. Y el Colegio Forja era un colegio, diríamos, el espíritu de Falange con el espíritu católico, ¿verdad? Y eso con la Edad Media. Y hacían un juramento muy espectacular, y de ahí... Pero fue evolucionando porque ahí se metió el padre Llanos y Luis Pinilla. ¿Y cómo acabaron? Acabaron. Sus directores espirituales era el... que acabó en Madrid a hacer una obra social. No, el que dirigía los ejercicios espirituales a Franco, que el padre Llanos era el que le hacía los ejercicios espirituales a Franco. Y que se descojonaba de Franco cuando decía que creía en el brazo incorrupto de Santa Teresa. Porque Franco creía. Sí. El otro pero reconduzcamos otra vez la situación. Por donde tú digas. Entonces, quiero decir, hay 2 ejércitos en la península ibérica que son muy distintos, el ejército español y el ejército portugués,
está la revolución que se da el 25 de abril, que triunfa, que es protagonizada o capitaneada por Spínola en el último momento, aunque hay muchas dudas, pero hay tal y cual, en fin, y se inicia un periodo de revolucionario, por decirlo así, dentro de Portugal, que dura una serie de meses, y por otro lado hay una organización que está organizándose en España para intentar mojar la pólvora, y hay una serie de relaciones entre los revolucionarios 25 de abril y la OMD, que dura una serie de meses. Yo quiero que me habléis un poco de estas dos cosas, porque eso es a lo que hemos venido. Vale. Eu pessoalmente tenho uma opinião sobre o 25 de Abril bastante restrita. O 25 de Abril, em bom rigor, durou do dia 24 de Abril às 10 da noite, onde começámos a atuar, até o outro dia, iniciou-se o processo. Esse processo durou, com o PREC, durou 19 meses, ou seja, durou até o dia 25 de novembro de 1975. Eu só conto uma coisa para que as pessoas se contextualizem com a situação. No dia 24 de novembro de 1975 foi chamado na altura o Costa Gomes, o general Costa Gomes, para dizer ou para o PREC, portanto, o período processo revolucionário em curso, ou nós bombardeamos Lisboa. Os nossos amigos queridos americanos se propuseram frenar a Revolução dos Cravos porque estava a ir largo. Quem é, e agora me perdoem, quem é que esteve ao lado de Mário Soares, que foi o executor da ordem dada por Franco Carlucci, embaixador da altura dos Estados Unidos da América em Lisboa? Foi o Mário Soares e o senhor Major, na altura, Melo Antunes. Nunca se esqueçam disso. Estes dois homens foram os homens que frenaram a Revolução. A quem é que entregaram o país? O general, que na altura, coronel, mais reacionário que havia no exército português. Chama-se, porque ainda é vivo, Ramalho Yanes. Foi Presidente da República. Esse senhor foi o homem que frenou a Revolução Portuguesa. Foi o homem que perseguiu os capitães que fizeram o 25 de Abril e os meteu na cadeia. Alguns fugiram, alguns foram exilados, alguns morreram no exílio. Y algunos de estos que fueron encarcelados eran los que habían contactado con la OMD, es decir, exacto, Carlos Almada Contreras, que contactaron por necesidad, porque ellos también tenían miedo. Había un pacto ibérico que se llamaba, que España se comprometía a apoyar a un gobierno portugués, diríamos legítimo, si había algún tal, y Portugal a España. Entonces ellos tenían interés en tener relación con nosotros para que le diéramos información de que, si ocurría algo de ese color. sí. Y nosotros queríamos tener relación con ellos para que nos contaran su experiencia y qué dificultades tenían. Entonces eso lo hice yo, porque aquí mirábamos a los portugueses así, no como los marroquíes, pero un poquito sí. No vivíamos de espaldas, ellos vivían debajo. Yo cuando a veces que reivindicamos los portugueses, mis compañeros me decían: Pepe Fortes, cállate ya, coño, los portugueses. Había una especie de después cambió, pero hasta el 25 de abril era una cosa tremenda. Entonces a mí se me ocurrió
yo tenía relación con los de Porto, sobre todo con el Martelo y todo eso, con pero Corbacho. dije, tenemos que organizar un sistema de relación institucional. Y el encargado de las relaciones exteriores era en Portugal Almada Contreiras, y a través de Martínez Guerreiro habló con Almada, le dijo, oye, que me dice Forces que pasa esto, que a ver si establecemos relaciones y tal. Y el Almada Contreiras sacó un billete de 20 escudos, lo partió y le dijo, pásaselo a Fortes, que se lo pase al encargado de relaciones que tengan ellos, y nos vemos en la Plaza de España en Madrid, En delante, diciembre. delante del monumento a Cervantes, del Quijote, y allí con la revista Cambio 16 bajo el brazo, etcétera. Sí, Y- de la y- importancia de las revistas y del papel moneda, porque ahora con las tarjetas de crédito... Ahora con la tarjeta de gas No hay chance. iba a ser muy difícil. Pero hay un aspecto que a veces olvidamos. A mí me comentó Otelo y Melo y todos esos. Otelo tenía 2 caballos, según me contó. Y estaba de vacaciones cuando fue el Mayo francés. Y no lo pensó ni un minuto. Cogió el coche y se fue a París. Es decir que yo creo que ningún militar fue a París en el Mayo francés, ningún militar español. El Otelo fue. Y cuando vino, algo distinto, porque Otelo era muy espinolista. Cuando vino era otra cosa. Él me dijo a mí que venía cambiado y transformado, que ver aquello. Seamos realistas, pidamos lo imposible y todo aquello. A Otelo militar le impactó mucho. O sea que hay por ahí rescoldos del Mayo francés en la ideología de militares portugueses y españoles. Todos los otros, aquellas, sobre todo esas frases tan emblemáticas, nos llegaron a aquello que pasa, y París es paralizada, aquello era lo nunca vista, parecía otra revolución francesa. Y de ahí un poco que la relación con Portugal se mantuvo y se mantuvo firme. Y bueno, y yo hoy por hoy tengo más amigos entre militares portugueses, y conozco más a su familia y su casa que con militares españoles, porque nosotros no dimos ningún golpe, ni tuvimos ningún momento de gloria, como nos cogieron de las patatas sin organizar todavía cuando estábamos y nos procesaron por la revolución, o sea, por conspiración para la revolución. Cuando nosotros en todos los acuerdos decíamos que golpe ni para traer la democracia, de ninguna manera, porque se sabe cómo empieza y no se sabe nunca cómo se sale. Y aquí en golpes militares, hombre, mi tesis de licenciatura era era Ejército y Política en el reinado de Isabel II, que es un reinado cargado de golpes. Lleno de golpes. De eso sí de sabía yo. pronunciamientos, sí. De pronunciamientos. La palabra pronunciamiento es española, en inglés, en francés, es pronunciamiento. Creamos la palabra guerrilla y también Y pronunciamiento, sí, las 2 palabras que exportamos al léxico militar mundial. Exactamente. Por lo tanto, éramos gente que se lo pronunciaba. Y luego el siglo XX, ya veis, Primo de Rivera y después Franco. Lo que pasa es que al principio eran pronunciamientos, decir, bueno, vamos a salvar la patria, la gente se aparta, y cambiaba el gobierno. Pero con Franco fue otra cosa. Vamos a acabar con todos los rojos, y aquello ya no era lo mismo. Cuando yo salí de prisión, encima de mi casa, no, pero 2 pisos más arriba, vivía un coronel, que a mí me llamó mucho la atención aquello. El día que llego de prisión, después de la amnistía de Suárez, el año 76, julio del 76, la primera amnistía, la preamnistía, la que Fue un simplemente primero, ponía a los presos aproximación. en la calle. La amnistía oficial fue el 77, Sí. que ahí no nos incluyeron, por eso quedamos 10 años fuera del ejército. Pero cuando la amnistía el coronel me manda por la portera un recado que me invita a tomar café. El coronel había sido el que había sacado las tropas a la calle el 20 de julio, que fue cuando se dio aquí en Vigo y Pontevedra. Aquí fue el capitán Carreró o algo así, ¿no fue? Pues allí era el capitán Casal y el capitán, y el capitán, hermano de aquel que fue director del Museo del Prado, bueno, no recuerdo ahora el nombre, pero el capitán Casal.
Y nada más llegar me da la mano, me dice café, me dice, bueno, te he invitado a través de la portera para que se enteren los vecinos de que te invito a café. Porque algunos no te van a saludar. Dijo, tú ni caso. Tú cabeza levantada y ni caso. Yo te tengo por buena gente, buena persona y buen militar, y por lo tanto conmigo aquí puedes contar, etc. Y no te acobardes ni nada de eso. También hay que decir que lo primero que me preguntaron cuando llegué de prisión, antes de eso, 2 o 3 civiles y 2 militares que me iban a saludar, ¿y dónde vas a vivir ahora? Y yo le dije, ¿dónde voy a vivir? En mi casa. Y dijeron, después de estar en la cárcel, ¿tú crees que puedes vivir aquí en Pontevedra? Que la gente... Tuviste en la cárcel, o sea que estar en la cárcel marcaba. Y la gente nos hacía... mis compañeros, uno de ellos hacía cruz diciendo, ¿cómo vas a vivir en Pontevedra? Creyeron que me iría para Zamora o Murcia o algún sitio donde no me conociera nadie. Me dejaron una peluca. o me pusieron una película. Sí. Bueno, pero afortunadamente, y digo afortunadamente porque tú siempre has dicho que tenías una vocación militar, pero que también tu vocación de profesor. Yo había hecho filosofía y letras. Y filosofía y letras no se podía hacer en el franquismo impunemente. Mi tesis de licenciatura era el ejército político Isabel II, y a mí el general lo primero que me dijo, yo no sé cómo se mete usted en el mundo contemporáneo, habiendo temas medievales tan interesantes para un historiador. Bueno, no, por ahí ya te marcan algo y tal, aquella defensa de la democracia. No de la democracia. Yo procuraba siempre citar a Churchill porque Churchill... para todo el mundo valía. Para mí me valía, porque de Churchill no podía decir... Sí, pero de vez en cuando había que citar a otro, porque Churchill solo tenía 3 o 4 cosas sobre la democracia. Y el jefe siempre decía, bueno, porque yo recuerdo que mis compañeros eran bastante más analfabetos que yo políticamente. Porque la universidad no solamente te formaba en historia, que es la especialidad que hice yo, en filosofía y letras, sino que leías de todo lo que cabía, ibas a conferencias por aquí y por allí. La universidad a mí me cambió, o sea, tengo que reconocerlo. Yo tenía la ventaja de que era agnóstico y eso ayuda mucho, porque en quinto de bachiller yo me enamoré de los románticos, empecé a leer a los poetas románticos y aquello me enamoró. Y entonces el cura me dijo que aquellos estaban en el índice, bueno, cura y poetas y no poetas. Voltaire no era poeta, pero también lo había leído y tal. Y las memorias de Rousseau las leí en quinto de bachillerato también. Entonces me dijo el cura, bueno, esto se acabó. Tienes que arrepentirte y comprometerte a no volver a leer más a los libros que estaban en el índice. No peques más. Peques más. Y entonces dije yo, bueno, pues si me quita la lectura, me quita la vida. Por lo tanto, desde aquella vivo en pecado mortal. O sea, desde los 14 años. Según el cura, sí. Claro. Bueno, una cosa fabulosa que yo he descubierto con este libro es que la amistad entre los militares demócratas españoles de la UMD y los militares portugueses que hicieron la revolución es algo inquebrantable. Es algo que ha traspasado los años y las épocas y los años y continúa. Aquí hay un ejemplo clarísimo de eso, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaría, quizá porque a lo mejor la gente quiere preguntarnos, claro, y hacer el favor de no responder más de cuarto de hora no, hasta media hora, cada contestación hasta media hora. ¿Qué conclusión tienes vital después de haber participado el 25 de abril? Y tú también luego te toca a ti. Bom, aquilo que eu quero dizer é que nós já éramos conhecidos no regime anterior português de Salazar e depois de Marcelo. Hablávamos de Espanha como o regime dizia nuestros hermanos, pero éramos nuestros hermanos um pouco, digamos, conflitivos. Éramos, creio que nunca suportamos 1640 quando nos separamos do Filipe II. Los Filipes. Pero aquilo que eu tenho e que recordo e quero permanecer fiel a essa imagem é que com o 25 de Abril
e com a União Militar Democrata, somos efetivamente irmãos. Se criou uma verdadeira fraternidade, uma verdadeira solidariedade entre os militares de então, dos dois lados. E eu, sinceramente, termino aqui dizendo que espero que as novas gerações de militares de um lado e do outro sejam capazes de vencer todas as diferenças e serem realmente irmãos entre nós, como nós estamos a querer ser e somos realmente, não é só querer, somos mesmo irmãos. Termino dizendo que isto foi a conversa, ao fim e ao cabo, que tivemos no Costa. Con lo cual Muito nos habéis obrigado perdido mucho. por a... Naqueles meses falamos de moitas cousas. Ramón Villares, meu compañeiro na Menéndez Pelayo, gran amigo, que conoceredes como historiador, acaba de publicar un libro hai uns días sobre a iberidade. Sobre a iberidade. Naqueles tempos xa nós estábamos preocupados por esta cuestión. Primeiro, porque estaba ETA, que de algún modo provocaba a reacción tamén no exército, é dicir que nas forzas armadas e todo eso, estaba Cataluña con ese pé dentro, pé fora permanente. Entonces, se Portugal, o Mario Soares era moi desta opinión, se Portugal e España facían unha federación ibérica, Con capital en Lisboa. Federación Republicana Ibérica con dúas capitais, Federación Republicana Ibérica, Portugal teríamos ingresaría en Europa con España, como ingresou, pero daquela maneira, e resolvíamos aquí nós, ao constituir a República Federal, o problema catalán e vasco desaparecería, porque as condicións de federalismo que teníamos que darlle a Lisboa a un país independente tiñan que ser da monto para a Cataluña e para o País Vasco, e por lo tanto acabábamos co problema ese de rupturista que ainda temos hoxe aí enleado, hoxe en Cataluña, etc. O libro recomendo o libro, por tanto, de Villares, porque é un libro esclarecedor. Villares é un gran historiador, e o libro é un libro lúcido, é dicir, que en que se beneficiaría a península se Portugal e España, agora que xa non temos tampouco fronteiras, non temos o problema de antes, simplemente xuntamos esforzos para camiñar nunha dirección a defender os intereses ibéricos. Un problema dos graves é a historia, porque a mí sorprendeu moito a viveza que en Portugal ten os anos dos Felipes, que morlle chamades Felipe I, segundo e terceiro, e nos chamamos Felipe II, Felipe III e Felipe IV. Hombre. Pero se tedelo marcado a fuego. Esquecer un pouco eso, eu non sei se coa monarquía será posible. Tenemos outro Felipe ahora. Eu creio, eu estou de acordo contigo, pero creio que é impossível com a monarquia. Sí, eu tamén. Ome, coa República estaría feito. Sí, non ten dúdas. Se na transición española se Todos pon a cuestión da forma de goberno, da forma de Estado, a debate, eu coido que non ganaba a monarquía. Por eso non se puxo. Por eso se aprobou no paquete global, e o paquete global era as libertades, etc., e tamén a monarquía. Entonces, quero dicir que é unha aporta, a ver, este libro de Villares aporta moitas luces de moitos escritores portugueses mesmo, que están nos dicindo que todos serían ventaxas, porque inda hoxe Vigo, Porto é un calvario, o sea, é imposible, non hai Vigo e Porto son dos cidades moi importantes que simplemente nin ser españoles, simplemente porque son dúas cidades mercado casi
importantes tiene que tener unha comunicación automática. Entón, eu vou 4 horas a Madrid, pero non vou 4 horas a Porto. que está aí ao lado. Quero decir que debíamos... Há un boicote total. Sí, e ao mellor facer un escalafón solo de... Ten razón. A ver se Vamos ascendió. nisso, A ver se vamos ascendió. Vamos nisso. Muy bien. Eso es. Ainda unha fotografía túa. Sí. Ah, estoy aí era joven yo. Apuesto. Só deixa-me só dizer uma coisa. Sí. Finalmente, estes homens da UMD, portanto da União Militar Democrata, foram condecorados por o governo do Zapateiro, por a Carmen Chacón. Sí, señor. É só isto que faltava dizer. Sí. Foi um reconhecimento tardio, muito tardio. Sí, pero con una E diferencia. com Yo valoro mucho do esa avião. medalla, porque fue el Congreso. Que Exato, hoy- exato. sin ningún voto en contra. Que hoy sería inimaginable. Mas seria impossível. Sí. Absolutamente impossível. Estou de acordo Sí. contigo. Para eso, para lo que fuera. No se puede poner de acuerdo, pero para eso menos. De aquella creo que se abstuvieron algunos del PP, pero voto en contra ninguno. Não houve nenhum. Entonces el gobierno, si el Parlamento dice que debían reconocer los méritos de los militares y tal, la forma de reconocer los méritos es conceder una medalla a tal. Entonces la Carmen Chacón, con aquello que por cierto después en una... Cuando se presentó su libro, un libro que después de su muerte, la Carmen murió muy pronto porque tenía el corazón, pues sabéis, un poco al revés y se arriesgó a tener un hijo y tal, y todos lo recordáis aquella vez que cuando Capitán Mando en Firmes con la barriga. Fue una imagen impactante porque hasta entonces ya nadie imaginaba en mis tiempos una mujer mandando en Firmes, quiero decir, ¿qué es esto? Eso también es lo que más cuesta a entender a mis compañeros, que el problema de la relación con las mujeres es un problema estrictamente de derechos humanos. No es de que le concedamos cosas, no, de derechos humanos. O somos todos iguales, o hay alguien aquí que está aguantando la mecha. Y por lo tanto, yo ya sé que mis compañeros, muchos están a la defensiva porque creen que las mujeres vienen demasiado rápido, vienen como les da la gana. Claro, Pero quiero decir, claro. no, y que son demasiado radicales. Entonces, yo me siento tal, pero coño, pero Son muchos años. somos tal, son muchos años de eso. Y otra cosa que nos cuesta entender también es que tenemos un planeta pequeño, limitado y muy deteriorado. Y el capitalismo eso no lo arregla, porque sus intereses son sagrados. O arreglamos eso o vamos mal. Nos vamos Lo de a las la mujeres merda. también hay que arreglarlo. Lo de los ascensos reunidos por eso sería secundario. Bueno, de verdad, si queréis preguntar algo a estos dos pedazos de historia viva que tenemos aquí, es ahora el momento, antes de terminar, cantando Grándola Vila Morena, que es algo que a mí me gusta hacer siempre en todas las presentaciones. Al final. Que yo quería decir algo del catalán y eso que decía Tararellas aquí en el documento por allá, que en Galicia tienen un idioma para andar por casa, porque ellos tenían supremacía sobre los catalanes, ellos lo tienen ahora así la mayoría de hablantes. No es que tuviera mayoría de hablantes. Ellos tenían una burguesía, la burguesía. Mi primera sorpresa cuando fui a Barcelona fue que en la calle, en el Paseo de Gracia, que allí donde yo pasaba un día, entré en un comercio para comprarle un regalo a mi mujer, un comercio así muy distinguido y todo eso. Y de esos que uno espera que te hablen en castellano. Y me hablaron en catalán. Entonces me di cuenta de que aquí en Galicia ningún comercio que se preciara tenía empleados que hablaran gallego, porque gallego era aldeano. O sea que aquí usamos el gallego en el campo, pero a costa de gallego aldeano. Y en Cataluña era la burguesía la que mantuvo el Precisamente se lo acusaban de los gallegos por la geada,
de ser viejo, soy de viejo, no najo, dijo como justo, todo eso, por lo que le pasaban por brutos. Y ahora pasó pero la academia, que es GH, y en italiano GH es sonido suave. Bueno, entonces hay quien dijo un filólogo que escriba G siempre que puso como quiera, decía. ¿Sí? Sí. Que se escriba G, amigo, siempre con G, el que quiera que escriba, que lo pronuncie como quiera, con G o no sé. Bueno, teníamos un problema. Yo dirigí una revista infantil que se llamó Vagalume y teníamos que tener una norma porque no había norma de gallego. Y la norma era Carlos Casares. Yo le dije, Carlos, tienes que revisarnos todas las revistas, porque Carlos era así poco inchebrista y muy buena gente y tal, muy amigos. Y entonces revisaba la revista del gallego porque no teníamos normativa. Si era AO, si era O, si era esto o lo otro. Y luego se hicieron las normas provisionales y luego tal. Porque estamos en el atraso. Si se habla del mundo rural, el mundo rural es un mundo oral. Y por lo tanto no teníamos literatura escrita. Nosotros de la Edad Media no tenemos escritores. Hay ahí 3 siglos y medio o 4 en que no tenemos nadie que escriba en gallego. Habla el campo. Pero en Cataluña a mí mi sorpresa fue ver aquellas 2 chicas que eran 2 pedazos de azafatas guapísimas y te imaginabas que iban a hablar un castellano purista y me hablan en catalán y tal, y quedé gratamente sorprendido de aquello, muy sorprendido. Y aquí en Galicia, claro, aquí en Galicia, mi primer mala nota en el instituto fue por equivocarme en unos ejercicios sencillos que era, ponían puntos expresivos, mojado como, y yo puse un pito, porque era como se decía en la aldea. Lo de mojado como una sopa, no, y me pusieron un 0 por todas, porque todas las contestaciones las contesté como se contestaban en la aldea. Y entonces el castellano era otra cosa. Yo aprendí el castellano en el bachillerato, pero en la aldea se hablaba, en la escuela algo de lecturas en castellano, pero entre nosotros hablamos en gallego siempre, tal. Y el gallego era, yo aún en mi pueblo hoy, nada más llegar, se me corre aquí un esquema, y nunca creo que dije una palabra en castellano en mi pueblo, porque ver a aquella gente... ¿Puedo contar una cosa de tu pueblo? Son iguales en castellano y en gallego, pero otras que no son, eso de ayer mismo, grasa, etcétera, pero non son, grasa e grasa, é sencillo e sinxelo, e ayer e onte, pero cando morreu esa Julio Freire dixeron, ayer morreu o noso compañero tal, dixeron en castelán, Sí, seguramente. Y se mezclan unhas con outras, o galego non se domina. Voy a contar una cosa de su pueblo, y es que José Fortes no es conocido por ser un coronel del ejército español ni un profesor de historia magnífico y bueno, tener un nivel en la literatura, sino por haber domado un caballo que se llamaba el Rubio, porque había un caballo indómito que se escapó por el pueblo y nadie podía con él, y al final... Y yo no sabía todavía que presumir de algo es lo peor que puedes hacer, porque te convierte en prisionero. Y yo cuando llegué con mis botas altas del alférez de Zaragoza, hombre, montaba bien a caballo, pero tampoco montaba muchas horas, pero llegué allí y de repente había un caballo salvaje y tal, y me dijeron a mí, bueno, me dijo mi primo, yo lo compro porque la Guardia Civil amenazó que iban a sacrificarlo porque saltaban propiedades, asustaba a la gente, las mujeres estaban aterradas. El caballo era precioso, era un caballo de 7 cuartas, enorme, rubio, un alazán precioso, una cola, un caballo espléndido. Y estábamos cenando así con 2 vasos de más. Me dijo, si tú te comprometes a domarlo, yo lo compro, me dijo mi primo. Porque los dueños decían, no, nos van a sacrificar el caballo, antes de matarlo queríamos ver la manera de tal. Y mi primo le dijo, ¿cuánto vale el caballo? Y dijo, lo que nos dan en el matadero son 500 pesetas. Entonces dijo, 500 pesetas. 2 días después se corrió por el pueblo la noticia, 2 días después allá se juntó todo el pueblo, y yo no, porque los héroes tenemos que quedar a la espera de todo el pueblo a juntar bajo el caballo, lo metieron allá en el único sitio que había una eira con muros muy altos,
el caballo ya rompió las puertas de las cuadras a patadas en aquellos minutos que eran de madera. Es una escena del salvaje oeste. Sí, totalmente. Entonces, Auténtico jodeo. no, yo nunca en otra me vi, o caí muchas veces, quedé molido. Entonces lo llevaron para una finca, un prado, que tenía un muro muy alto, y allí estaba todo el pueblo, todo el pueblo. Mi abuelo con una jarra de vino, con sus nietos pequeños, más pequeños. ¿Cómo va a fallar? Allí ya todo coloreado, yo creo que ya venía con una botella puesta, aparte de la jarra que traía, y luego todas las mozas del pueblo y todo aquello. Entonces llegamos allí, Quilín y yo, él con una cuerda larga con el rubio, y yo tenía que saltar encima. A pelo. Y entonces el caballo daba cada bote, se ponía de manos continuamente y tal, pero uno no sé quién es. Entonces había que saltar, porque si en ese momento me niego, no, tengo que huir del pueblo. Claro. A Murcia, por lo menos. A Murcia, por lo menos. Me tiró varias veces. Y el tabernero, además, que era un hombre que estuvo en Estados Unidos, era un hombre, le faltaba una pata y no pudo ir. Tenía una pata de palo porque un accidente en la fundición, se le había roto una pierna o quemado o algo así. Trabajaba ya en Chicago, en fundiciones. No sabía una palabra de inglés. 20 años en Estados Unidos o 25, y vino como fue, con la misma mentalidad. Que los hombres son aquellos que se hacen a siega y martillo y guadaña. Y los demás tal. Y los estudiantes éramos pinchacolillas. El nombre que daba él, estudiante, pinchacolillas. Y cuando le dijeron que yo iba a tomar el rubio, dijo él, antes de que eso ocurra, es más fácil que el San Bartolomé de piedra, que era el santo más grande que había en la iglesia, un San Bartolomé de piedra que se veneraba mucho, antes de que tome el rubio, estoy seguro que antes anda o San Bartolomé bota a andar que son capaces de bueno, Rubio tiroume varias veces, pero un tamén sabe cousas, sabe que se te quedas e non volves a subir, estás perdido. Caer e subir era todo, hasta que o cabalo empezou a tal, e cando se nota esa diferencia, pois é cando hai que acariciar no pescozo, pasarlle a man, falarlle suaviño, etc. Cando me pareceu que a cousa estaba ben, mandei abrir a cancela, as mulleres fixeronse cruces porque pensaron que ao sair do encierro o cabalo con bigolo iba a tirar no primeiro recodo, pero eu acariciar, eu sabía que aquilo iba ben, e foi vindo para a taberna, e cando cheguei á esplanada da taberna, a xente viña detrás porque o cabalo andaba así algo máis lixeiro, que es unha imagen de película completamente. Cando cheguei ali, o taberneiro puxo os ollos como platos, levantouse porque parecía inconcebible. Eu cheguei ali, como se non pasara nada, baixeime, atei o cabalo na ferradura, daquelas ferraduras que os tratantes tiñan o pé da taberna, ataba o cabalo, atei o cabalo, deille unha cari, pasei a man polo pescozo e outra man pola barriga, o cabalo nin se moveu, e fume cariomar. En ese momento gritoulle a muller: Elvira, ponlle unha copa ao capitán. Yo era alférez. Ya te has vendido. Y en mi pueblo soy capitán desde aquella, porque no por grado militar ni nada, nadie me llamaba capitán desde aquella, porque ni el título universitario ni daba el don, el capitán y el don, ni el título universitario ni ser oficial del ejército, el domar el rubio. Y mi primo pasó varios años con aquel rubio, que al principio le costó montarlo, porque él creyó que estaba todo hecho, pero al día siguiente se le ponía de mano. Pero bueno, ya fuimos buenos amigos. Yo todos los veranos, durante 4 o 5 años, que después ya cambié mi vida, cada vez que iba a la aldea, tenía un caballo, me venía a esperar mi primo con el caballo, tenía otro caballo de tordo también. Ya eras comandante, coronel, teniente coronel, ¿no? No, esa es la hazaña. Eso está en un libro que tristemente no os puedo recomendar porque está agotado, pero mis hijos dicen que es lo mejor que he escrito en mi vida. Yo doy fe. Vamos a pasar, por si quieren preguntar algo más. Venga. Allí también. Sí,
o fío que dicía o compañeiro Vieira, é dicir, que fixe unha alusión a unha organización terrorista, a máis grande do planeta, que se chama a OTAN. Vos, que criterio tedes desa organización a máis criminal do mundo mundial, que é a OTAN? Pois Bom. temos, fala ti primeiro, se queres. Vale, é muito simples o que eu quero dizer sobre a OTAN. A OTAN foi criada por imposição dos Estados Unidos da América para contrabalançar o Pacto de Varsóvia da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Non, señor. O O que- Pacto de Varsovia é posterior á OTAN. Bom, o que eu quero dizer é que efetivamente No 49. é balanço para o outro. Quer dizer, é uma forma, sim, forma de sim. equilíbrio. Ora bom, a mim me importa pouco, neste momento, quem foi primeiro, quem pôs o ovo ou foi a galinha. Ou foi o ovo ou a galinha. Bom, eu explico porquê. O Pacto de Varsóvia terminou, enfim, com a liquidação da União de Repúblicas Socialistas Soviéticas e todo o conjunto de países comunistas. Porque conho, perdão na minha expressão, continuamos com o Pacto do Atlântico Norte. Um ponto. Segundo, porque é que continuamos a expandir a NATO e neste momento a NATO cercou a Rússia, que é fácil explicar nos Estados Unidos da América que a Rússia é o mal de todas as coisas, porque são o país de origem do comunismo. O comunismo acabou. A Rússia é um país ultracapitalista atualmente. No entanto, está cercada por 812 bases americanas. Creio que respondi ao que perguntavas. Eu teño unha opinión diferente, pero concordo basicamente. Non son otánico, pero o exército español, o meu exército, veulle ben o ingreso na OTAN. Porque o mal nacional noso é o golpismo militar, a intervención de militares en política. E salir a misións internacionais, relacionarse con militares de outros países, da OTAN, de Francia, de Inglaterra, todo eso, todos os militares que ven das misións ven moi cambiados. Fixo un efecto nos menos 10 anos da entrada na OTAN nosa, un efecto benefactor para España. Como OTAN sigue sendo como ti dixeches, verdad? Tal cual. Ahora, aquí en España, aquela idea de golpista de buros para dentro, os militares controlar o país, aquella autonomía militar, nos decidimos que en el centro general, todo aquello, todos os problemas que a mí me acusaban de acabar coa autonomía militar despois do proceso, porque eles querían esa autonomía militar. Iso acabou tamén, a OTAN veio contribuir a eso. Certo, pero eu considero, vamos a ver, Espanha entrou para a OTAN em 1954. Vá. España non. Espanha. 1900, como 54. No. No. Vamos lá ver. Entramos nas Nacións Unidas no 53. E a posterior é que entrasteis na NATO. No, na NATO moito despois. Perdonai. Non estábamos na NATO no 25 de abril. Non estábamos. Non estábamos. Ora bom, vamos lá ver. Vamos admitir então que não estavam na NATO. Vamos lá ver. Portugal entrou na NATO Sí. por um golpe do Sr. Salazar, que não podia entrar tendo colónias e transformou as colónias em províncias ultramarinas. Sim. Entrou para a NATO. Ora bom, eu não vejo qualquer vantagem para o exército espanhol ou para o exército português estar na NATO. No, O que eu vejo- Hoxe tampouco. O que eu vejo é que a NATO existe, está criada e continua a florescer porque é uma forma de escoar a indústria armamentista americana e nada mais. Basta isto. Não, algo Em mais, sim. 1900, É o poder em americano. 2023, com a Ucrânia,
o golpe da Ucrânia, as 5 maiores empresas do mundo de armamento, 4 são americanas e uma é inglesa, para essas 4 ganharam num único ano mais do que em 10 anos anteriores de indústria. Isto é inconcebível. Isto é inconcebível. Eu não vejo qualquer razão para continuarmos. Aí estamos de acordo. Pero podemos aceptar todo eso da no en España, concretamente, un exército que miraba para Franco, que Franco fora o salvador contra o comunismo e todo aquilo. Ese exército veulle moi ben salir destas fronteiras. Eso produxo OTAN. Abriu as mentes. Claro. Iso é verdade. Ahora, a OTAN, hombre, eu fixera un traballo naqueles anos, non recordo ahora, pero sería nos anos 80, un libro que fala desto sobre o presuposto militar e o gasto militar. O gasto militar aquel ano alcanzará a enorme cifra en Estados Unidos de 300.000 millóns, claro. No resto do mundo non chegaba aos sobre 500, máis da mitad era americano, e eu parecime que aquilo xa era un xigantesco. O outro día a última cifra 10 billóns, non 300.000 millóns, senón 10 billóns. Y seguimos aumentando. Y seguimos aumentando, sí. Aunque la capacidad de destrucción del planeta creo que en este momento anda rondando las 30 veces. Exactamente, podemos acabar 30 veces con el planeta. Perdón, ¿qué ibas a decir? Tal como referiu antes, o 25 de novembro foi pouco a paragem depois do processo. Agora tens que me falar um pouquinho mais alto, porque eu sou muito bom, muito surdo. Eu vou me aproximar disso. Sobre o 25 de novembro, a minha pergunta é quais são, na sua opinião, quais são os progressos que se estavam a fazer com o PREC e no que é que o 25 de novembro alterou esses progressos e no que é que, na sua opinião, no dia de hoje estaria diferente se não tivesse havido um 25 de novembro? Creio que apanhei a tua pergunta. Ora bom, quando foi feito o 25 de Abril, foi para, como disse e muito bem aqui o Coronel, foi para fazer desarrolhar 3 Ds. A democratização, a descolonização e o desenvolvimento. Vamos nos centrar exatamente, a primeira conseguiu-se, a democratização, embora combatizes, a descolonização conseguiu-se, mas não se conseguiu o desenvolvimento. Ora bom, esse desenvolvimento foi programado, foi feito muitos estudos na altura, tentou-se fazer e fez relativamente uma reforma agrária que era necessária, porque a agricultura em Portugal estava na mão de meia dúzia de terratenentes e nada mais, não havia capacidade, digamos, do trabalhador rural ter acesso ao espaço para poder produzir, e de fundo havia 3 ou 4 famílias que eram as donas da indústria, da pouca indústria que havia. A família de Manuel de Melo, que ainda hoje essa família é o maior acionista privado do Santander, em cujas ações estão na mão da família Botim como representante. O Grupo Melo representa cerca de 8,5% de todo o banco, e não só, de todos os bancos. Da família Manuel Gonçalves da Têxtil, da família Teixeira de Melo da Têxtil, da família da CUF, da antiga CUF, que era um dos sogros do Sr. José Manuel de Melo, e essa gente não deixava realmente desarrolhar Portugal. O Sr. Spínola fez um golpe contra-revolucionário. Eu já esqueço a marcha silenciosa de setembro, de 11 de março, que depois teve que fugir, porque nós reagimos e ele teve que fugir para a Espanha. Ele e mais uns apaniguados e nunca devolveram o helicóptero. O helicóptero continua aqui. Bom, mas isso é um pequeno pormenor. Então o que é que acontece? Nessa altura, nós vimos na necessidade
de nacionalizar as empresas, nacionalizar o terreno com a reforma agrária para fazer uma distribuição mais equitativa. Não se trata aqui de fazer uma implantação, como nos acusaram, de comunismo. Não, aqui não havia. E eu mesmo luto por uma coisa que se chama a renda básica universal e incondicional. Eu tenho escrito muita coisa sobre o tema, pero nas malvas, ninguém me liga. Enfim, está bem, é o que há. Pero então, nós o que pretendíamos era acabar no desenvolvimento, acabar com a desigualdade acentuosa que havia. Bom, foi-se andando, foi-se progressando, foi-se tentando recuperar as empresas que esses senhores roubaram e levaram para fora do país para paraísos fiscais e conseguimos, com o dinheiro de todos, recuperar a banca, recuperar as empresas. O que é que acontece? Os americanos cheiraram-lhes a esturro. Deixa-me utilizar esta forma popular. Cheiraram-lhes a esturro. E então vieram por aí fora. Antes de chegar ao afrontamento total, mandaram o Sr. Franco Carlucci, o responsável por o massacre do Chile, da Bolívia, e veio para cá. Mas não veio sozinho. Trouxe 94 elementos da CIA que se mesclaram nas estruturas e encontraram, digamos, alguém sedoso com uma vontade de poder inusitado, e fazia-o de qualquer maneira. O Sr. Presidente da República, que foi Presidente da República, Mário Soares. Bom, a coisa desenvolveu-se e no dia 24 de novembro de 1975, o Sr. Franco Carlucci intimou, através da voz do Sr. Mário Soares e do Sr. Major Melo Antunes, que ou parava um movimento revolucionário ou a frota, a sexta, que estava em Setúbal, fundeada, bombardeava Lisboa. Ele não se ficou aí. Chamou-se o Sr. Ramalho Yanes para chefe do Estado-Maior do Exército e começou a perseguição aos homens que fizeram o 25 de Abril. Nunca mais foi a mesma coisa. Daí estamos naquilo que eu chamo um pré-Estado neofascista. Mas nada, eu creio que, não sei se te resolvi a pergunta. Sim, para deixar a coisa numa nota mais positiva, onde é que acha que poderia estar Portugal hoje? Se o 25 Mira, eu digo-te o que é que eu penso do que é que poderia ser Portugal hoje. Se nos têm deixado prosseguir as reformas económicas, sobretudo, eu falo porque a minha área é da economia. Se nos têm deixado prosseguir as reformas que nós pretendíamos levar a efeito, é evidente que tínhamos feito o dinheiro que se gastava, ou que se gastou nas colónias, se reverteria em uma chamada renda, não ainda básica universal, mas numa renda para as pessoas que tinham abaixo de um determinado rendimento, que nós considerávamos que era um umbral da pobreza. E daí isso gera, naturalmente, comércio, gera riqueza, gera capacidade evolutiva económica. Outra coisa é que não nos acharam. Assim como eu hoje sou vetado sempre que escrevo sobre o tema da renda básica. Eu não faço propaganda porque eu escrevi livros sobre o tema. Pronto, não sei se te respondi. Eu creo que Saramago, co que estuve en Portugal naquelas datas, escribeu todos os días unha columna sobre a Revolución hasta o 25 de novembro. Sim. Editáronse 2 volúmenes, a mí eu teños dedicados, e digo, para que lle interese, é a mellor secuencia da Revolución portuguesa. O Saramago de teoloxía e de política sabía. E algunas cosas máis. Pero de teoloxía moito sentoulle moi mal cando escribeu aquel precioso libro
o Evangelio según Jesucristo e tuvo que fuxir de Portugal para Lanzarote. Eu não posso dizer do Saramago nada, porque eu trabalhei com o Saramago numa coluna no Diário de Notícias 30 anos, mais ou menos, Bueno, pero em que ele corrigia. A gente mandava um artigo. Eu aponto um senhor que também recebe os meus artigos. Mandava um artigo e ele, mesmo que concordasse com tudo, tinha que pôr um tracinho vermelho em alguma coisa. E eu habituei-me. era um perfeccionista. Chamava. Um perfeccionista. Não, eu creio que era o autógrafo dele. No, Era um homem os escritores son así. entranhável. Sí. Aprendi É muito com por ele. sua- Somos así, sí. No, é moi difícil facer unha crónica día a día, porque a cabalo días despois todo o mundo acerta a quiniela, pero escribir día a día e que eso se sosteña 50 anos despois Sí, sí, sí. é un pequeno milagro. Es un Eu mérito parece un libro de indudable. Saramago recomendable, tanto como os outros que andan por aí. Perfecto, no sé Mais- si... O Saramago tiña unha idea menos negativa despois, anos despois, nos 80, que nos vimos, 86 creo, naquela casa pequena lisboeta, toda chea de libros e tal, do 25 de novembro. E os militares, amigos meus, incluído Rosa Coutinho e todos estos, falaban de que, bueno, o Illanes está, porque a Constitución redactouse con Illanes, Y a Constitución muy e a progresista. Constitución Hemos- era a Cartas máis do progresista. Saramago, a carta do Saramago ao Ramalho Yanes, pô-lo a parir. Passa a expressão. Sí, por lá, pero él decía que era un mal menor. Unha vez, pasado o 25 de novembro, había que apoiar o Ramallo por cadreita, era peor todavía aos sectores máis reaccionarios. E, polo tanto, falaba de defender a Constitución. En todo caso, o milagro portugués é que en Portugal todos os militares se levan ben. Sí. No, Los de un lado, se los levan ben, moito mellor. Aquí en España, todos os que foron da UMD Vós outros estamos... tenéis máis razões de queixa. Ah. Isso é verdade. Non, Eso é falo. verdade. O fillo daquel coronel que me invitou a mí, o fillo tardou 30 anos en falarme. 30 anos. Algúns morreron sin falarme. Que estudiaron comigo, que estudiaron bachillerato comigo, que estudiaron na Eso academia fue- comigo. Pero eso fue también la intoxicación de los servicios de información. Pero la del intoxicación ejército. pasa, Sí, 30 años sí, después sí. pasa. No, pero eso va Información. quedando ahí, ¿no? Pero yo escribí libros después, leyeron, clase de la universidad y tal, y ellos, y la prensa escribí mucho, y por lo tanto sabían, el que querían saber quién era y tal. Yo creo que el odio que nos tienen nuestros compañeros, en parte es fastidiarles la coartada. Sim, sim. Si aquí hubiera habido una especie de acuerdo político para hacer una transición sin que hubiera un grupo militar detenido, todos ellos presumirían de demócratas. Lo que pasa es que estaban en el ejército y no podían ejercer, pero todos eran demócratas. Mas olha que em Pero Portugal foi al haber un grupo que está intentando hablar con ellos y sabemos quiénes se negaron, bien es cierto que muchos por falta de coraje, Sim. porque algunos eran así más o menos progres, pero que aquello había que tentarse la ropa. Não, aí vós outros sofrestes bastante máis do que nós. Sí, Nós nesse aspecto eu aquí non tivemos podo, máis. non podo ir a unha... Home, hai 4 anos fixeron unha comida no aniversario da Academia General, alá de 1882, como había militares da guerra, pois aquí os da non guerra, os que estivemos na Academia, facíamos unha comida cada 5 anos en celebración da fundación da Academia General. Hai 4 ou 5 anos invitaron a un compañero meu, Paco Fernando de Córdoba, e dixeron: Paco, a comida es pasado mañana, el miércoles tal, a las 2 de la tarde. Y le dijo: de acuerdo, a Fortes no necesitas invitarlo, que ya lo aviso yo. Y le dijeron: a Fortes no lo avises porque si viene no hay comida. Ah,
Esa era a diferencia entre Portugal e Claro, España. claro. Tiñas un... Sí, bueno, a miña pregunta é un pouco pensando máis no futuro claro, estou así encantado de escoitar esta conversa, máis que non me imagino militares que coñezo da miña idade, pois moitas veces dicindo cousas que vos escoito a vos era un pouco, si non vos parece directo, preguntarvos pola vosa incluso posición política de cara ás eleccións europeas ou destas pasadas eleccións portuguesas. Seria un pouco iso. Espera, eu não te consegui ouvir bem, perdona. Sí, Se não te posición, importas, eu vou aí que não ouvir. José, xa te contaría. No, que vuestra posición política con las elecciones europeas Exato. y sin ellas. sin Vuestra ellas. posición Sí, política sí. personal y la No, actitud ante las... Mira, Pero mojéis, sí. certo, eu molho-me, tranquilo. mojéis la Ora bom, pólvora. primeiro, eu sou português, mas também sou europeu. Mas sou europeu por acidente, porque nasci cá, na Europa. Não sou um defensor da União Europeia conforme ela está neste momento. Ela transversou completamente em termos políticos, em termos económicos e, sobretudo, na dupla economia-finanças. Estamos, neste momento, entregues à Europa numa autêntica barragem de desenvolvimento dos países que não podem seguir adiante com os seus programas próprios, para têm que se sujeitar a um programa que é condicionado ao desenvolvimento da Alemanha e ao desenvolvimento americano. Portanto, primeiro, esta é a posição a que está aqui uma espécie de radiografia. A minha posição pessoal, eu votaria em branco ou votaria com um cartucho de dinamite. Provavelmente. Se eu tivesse menos 20 anos, talvez uma caixa de dinamite. Naturalmente, à medida que vou ficando mais velho, vou tendo mais complacência. Pero sempre peço, nas reuniões onde é que falo, ou que me permitem falar, peço a vós outros, aos jovens, que saibam pôr o dedo na ferida, que não queiram ser cidadãos de países que tenham que estar de rodilhas ao poder da banca, da finança e das empresas americanas, daquilo que eu chamo os amos do mundo, que não são o presidente dos Estados Unidos, nem este, nem o próximo. São uma dúzia de indivíduos que dominam realmente as instituições. É preciso que a gente tenha consciência que os nossos governantes em Portugal, em Espanha, em França e por aí fora são meros empregados desses senhores. Lembrem-se, por exemplo, que eu vou dar um exemplo, só termino. Um exemplo, o pressuposto do governo francês voltou para trás 4 vezes até que o senhor dono da Louis Vuitton pusesse o ok no processo. Não terminei. Eu estou moito menos seguro que Vieira, a pesar de que teño máis anos. Hombre, não tenho, não fazer... Non maduro, non estou nada seguro. A mí parece que a Unión Europea ten tido moitos atrancos e funciona tirando a mal, pero foi un gran avance. Foi un gran avance. É un gran avance. Eu coido que non lle fai ninguna gracia a Estados Unidos que España recoñeza con outros países o Estado palestino. Por lo tanto, esa dependencia non é tan exageradamente directa. Europa como bloque
ten posibilidades de ter voz propia. Sí, non é fácil, o sea, xa sei que non é fácil, pero posibilidades sí, porque o resto, a outra solución non teño, outra solución non teño, é que se entonces Nós apoiamos, é un pouco a dinamita que non pero estou. nós apoiamos a Espanha, o Estado palestino, pero os americanos continuam a mandar o dinheiro e as armas para Israel. Está claro. Então que raio de negócio Está claro, é este? pero Entendes? un tribunal penal internacional acordou outro Claro. declarar, no, eso é moi importante, hai xente na cadea todavía que cando o tribunal o condenou non pensaba nunca ir á cadea. Acordados daqueles xenales Sí. de Yugoslavia, todo aquello. Sí, sí. É dicir, Milosevic. a condena do Tribunal Penal Internacional a este primer ministro significa que ten 3 meses de vida. Mira, De vida política. Por lo tanto, algo en Europa facemos algo, pouquiño. Zé, repara uma coisa. Eu estou contra esta União Europeia. Eu não estou contra a ideia dos homens que fizeram a comunidade do carvão e o aço e que depois passaram para o Tratado de Roma. Eu estou a favor dessa. Eu sou europeu. O que não sou é com esta. Não sou como a Van Leyen, como a Ursula Van Leyen, que não faz mais do que apoiar o governo de Itália, que é uma autêntica Foi infamia. sempre unha defensora de España moito, debemoslle moito a Ursula von der Leyen. Bueno, von der Leyen. le gusta al Nos presidente. paga. En fin. Bueno, sí. Así que tenemos un presidente que en Europa una figura que es el primer presidente que se maneja en inglés en eso es una Europa, novedad, sí. segundo que Eso es muy que es bueno, alto y tal, y guaperas y sí, tal. pero que, perdón, y yo solo esto y ya pasamos a firmar los cientos de libros que voy a firmar y tal. Pero es decir que muy bien por lo del Estado palestino, pero a mí me parece una puñalada el tema del Sáhara. O sea, particularmente Totalmente de acuerdo. Nem o Balfour, quando fez o Tratado de Divisão, falou assim, caramba. Em 1948. Los saharauis tienen tanto derecho al Estado como los palestinos. sin duda. Sin duda. O sea, estaban en su tierra, ahora la tienen ahí de ser. En fin. Eso fue un desastre político español, pero era la muerte de Franco, se vendió. La marcha verde, aquel tingladete, funcionó. Sí, que hubo mucha UMD en el Sáhara. Uma pergunta. La última, porque es que hay gente que tiene que ir a casa. Tal. Perdón. Sí. Mas para rematar, sinto-me muito orgulhoso de estar aqui 3 pessoas que viveram o 25 de abril. Eu recordo que tenho família em Portugal, eu sou nacionalizado português, sou galego, me sinto muito português. Não é questão de que esteja nacionalizado, é senti-lo, conhecê-lo. Estudei o livro de Luís, que mais? As Lucianas. É conhecer Portugal, é conhecer Portugal, ainda que muito retorcido, E para rematar, só repito que sinto-me muito orgulhoso que ter 3 homens aqui, há muitos mais, que liberaram Portugal e tentaram liberar para a Espanha. Tardou um pouquinho mais, mas se conseguiu. Uma liberação um pouco rara, uma democracia um pouco estranha. Nós o intentamos, o logramos, verdade? Sim. Bom, é para rematar este rollo. Há uma canção que quando nós, alguns amigos, eu sou portanto do Bloco de Esquerda em Portugal, e chamamos aos socialistas mentirosos. Mentirosos. Verdadeiramente malucos. Não obedecer trabalhar bem. Assim passou o que passou. Aconteceu o que aconteceu. Bem, se melhorará. É a segunda vez. A primeira foi detido o primeiro-ministro, recorda? E Mário Soares, que estava enfermo de cancro, foi à cárcere, pediu que os seus periodistas fora e que
que escoitaran e que gravaran e publicaran e difundiran o que lle iba a decir a ese presidente, compañeiro. Sin vergüenza. Eso é imposible que acontecera. Bueno, pasaron os anos, entrou a dereita, perdeu a dereita, entrou de novo o Partido Socialista con nova xente. Antonio Costa e toda a súa equipe. E votamos o mesmo. Non aprendemos, Aquí en España tamén se arman, e non aprendemos. Bueno, a veces digo cos compañeros, o agrándolo está moi ben, pero non. Pero nós temos un himno que di as armas, verdad? É hipotético. Pero o himno noso portugués di claramente o que queremos, verdad? Xa repito que é un orgullo poder escoitar. A você non o coñecía, a eu sí, porque teño amigo, eu viví na Pontevedra, eu coñezo, a mí non me coñecía, pero o seu fillo o coñezo. É um excelente Moi bom, jornalista. sí, nos coñecemos, sí. Excelente jornalista. Pues para acabar y para remitar, muchas gracias. Bueno, Obrigado. gracias a la librería Cartabón, gracias a Ancho Padín que ha hecho posible este encuentro y gracias a estos dos monstruos que podríamos estar aquí horas y horas y os prometo que lo pasaríamos muy bien. Así que, pues nada, que muchas gracias a Chico también para que remate el acto con una música o cantamos grándola o... Bueno, mentras que firmas, porque si no Sí. esto sea... Bueno, vou tocar un pouco nada máis e lográndola, que foi a segunda seña... Esse é o meu. Sí, sí. tuyo, Entonces lo pide yo un momento para Já fiz. mirar una cosa. Debaixo do chapéu. Não. No, ¿qué buscas?